Y eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que precisamente se les está dando todavía hoy demasiado crédito, valga la ironía, como por ejemplo los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. De verdad, o sea, a mí que este señor diga que la dación en pago no es una solución, desde luego a nosotros nos reafirma plenamente. Si la gente que nos ha hundido en la miseria nos dice que la dación en pago no es la solución, nosotros estaremos más convencidos que nunca que la dación en pago es sin duda la solución para el tema de la deuda. Esta mañana me ha emocionado escuchar a Ada Colau llamar criminales a los representantes de los bancos en sede parlamentaria. Conocí a Ada haciendo política hace muchos años y su voz y su trayectoria en un día como hoy tienen un enorme significado para mí. Hoy hablamos de una crisis de gobierno, algunos hablan incluso del preludio a un golpe de Estado motivada por el pastón de escándalo que se están llevando en sobrecitos los dirigentes del actual partido del gobierno. Y eso dice mucho de la clase política de la gente que se dedica a la política en este país. Gentuza, que está en política para forrarse, como decían algunos, que pasan del cargo público al Consejo de Administración y que en última instancia secuestran el Estado para ponerlo al servicio de los ricos. Pero por suerte hay otro tipo de gente que se dedica a la política, gente como Ada, que se ponen del lado de los de abajo y que tienen las agallas de comparecer en un parlamento para llamar a las cosas por su nombre. Reconozco que me encantaría volver a verla en el Parlamento, pero a ser posible como ministra de la Vivienda en un gobierno en el que me vais a permitir que me reserve la cartera de Interior, porque yo no quiero tirar zapatazos a los criminales que quieren echar a la gente de sus casas. Yo preferiría mandarles a la fuerza pública, a las suyas, y si la ley me lo permitiera, ponerles personalmente las esposas. Adelante vídeo, por favor. Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Nunca se ha intentado. Nunca se ha intentado. Sí que se ha intentado. Incluso hay quien casi lo logra. En tercer lugar y medalla de bronce. Un larguirucho agarra una caja de caudales en el Jorso. Estuvo 2 pasos más cerca de la puerta que cualquier otro ser vivo. El robo que ocupa la segunda posición. En el año 71, aquel tipo llegó a sentir el aire fresco antes de que le pillasen. Sois profesionales, los mejores. Estoy seguro de que salís del casino. Y tendremos que ponernos a la tarea. Es mucho dinero. Muchísimas gracias de corazón a todos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Las cuentas de Bárcenas, segunda parte. En Informe Semanal volvemos a profundizar esta semana en el llamado caso Bárcenas y los presuntos sobresueldos que el PP ha negado. Viernes y sábado el caso Bárcenas era recogido en las portadas de la prensa de tirada nacional y en la prensa europea. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Mis carnets de la Seguridad Social y de conducir eran falsos. Nunca votaba. Nunca pagaba impuestos. ¿Quiere señalarle para los miembros del jurado? ¡Cabrones! Lo sabía. No puedo creerlo, cabrones. Y desde luego quiero dejar muy claro que este partido se va a defender.
El cese permanente de la violencia anunciado por el partido ha llevado al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, la unidad de élite antiterrorista, a replantear sus objetivos a corto y medio plazo. ¿Dónde está? ¿Es usted bueno? ¿Haces caso, mamá y papá, en todo lo que te mandan? ¿Comes de todo lo que te dan? ¿Y por la noche me rezas el Jesucito de mi vida? ¿Eh? ¿Rezas el Jesucito de mi vida, sí o no? Ah, pues no lo rezas. Pues si no lo rezas, ¿no vienen los reyes? Claro. ¿Y si no vienen los reyes, quién viene? Si no vienen los reyes, ¿quién viene? Campeón? ¿Qué? Nadie. ¡La República! En fin, tremendos los chicos de Revuelta en el Frenopático. Hoy hablamos de corrupción y eventualmente de crisis de gobierno. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Rafa Mayoral, abogado, bienvenido a La Tuerca. En 20 segundos se tambalea el gobierno de Rajoy. Bueno, yo creo que no se tambalea el gobierno, se tambalea, está podrido el sistema político y eso es lo que yo creo que estamos viendo, ¿no? Se ha podrido el sistema económico, socialmente hay una crisis y una emergencia social y ahora está en crisis también el sistema político, en toda su dimensión. El problema es de aquí de donde se sale, hacia qué sentido, ¿no? Es decir, el sentido si es a favor de ese 99% que está sufriendo los rigores de la crisis o va a ser una salida autoritaria a favor de ese 1% que está expoliando la inmensa mayoría. Gracias, Rafa. Nos acompaña también Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional a Distancia. En 20 segundos, ¿aguanta el gobierno o no aguanta? ¿Han pasado los 20 segundos? Ojalá no. Pero dado el rostro berroqueño de estos gobernantes, pues puede resultar un interesantísimo ejercicio de aquello que decía de Bertolt Brecht. Dada la situación, lo que corresponde es que el gobierno disuelva al pueblo. Un gran titular. Ocupa su escaño y también una de las habituales del programa, su escaño en La Tuerca, Tania Sánchez Melero, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Bienvenida una vez más, tus 20 segundos. Gracias, una vez más. Bueno, yo como hemos visto en el vídeo de Ada Colau, yo creo que hay que empezar a poner el centro en otro punto y creo que hay que poner el foco sobre los criminales que hasta ahora han sido tratados como expertos y por tanto mi titular no es sobre Rajoy, sino es sobre el poder que está moviendo a Rajoy. Mi titular, por tanto, es Poder Financiero busca presidente para continuar con estafa nacional. Muchísimas gracias, Tania. También tenemos hoy en el plato de La Tuerca a Óscar Iglesias, diputado por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, que se estrena en el programa. Bienvenido a La Tuerca, 20 segundos. Pues primero, muchas gracias por la invitación y en cuanto a lo del gobierno, el gobierno se va a arrastrar a lo largo de todo este año para intentar no caer, pero inevitablemente si lo de Bárcenas es cierto, como parece que lo es, ante la situación de conflictividad social que hay en el país, este gobierno no va a aguantar. Es decir, tenían planificado lo de quitar todos los derechos con la excusa de la crisis económica, lo que no tenían previsto es que la omertá estallara y que todos los españoles lo que intuíamos ahora lo sepamos. Por tanto, yo creo que aunque se vaya a intentar arrastrar a lo largo de todo el año, este gobierno pues tendrá que convocar elecciones. ¿Cuándo va a ser? Pues va a depender mucho de los ciudadanos, porque yo el titular a lo mejor quedaría, que sería muy cortito, diciendo a todos estos ciudadanos que están sufriendo es: depende de ti, depende de nosotros, depende de si te movilizas o no te movilizas, y depende si al final los que tienen los medios de comunicación son los que dan el titular de tu vida, o el titular de tu vida lo das tú. Muchas gracias, Óscar. Nos acompaña también otro de los habituales del programa, Erlanz Ibarrondo, abogado. Bienvenido de nuevo a La Tuerca. 20 segundos para describir la situación del gobierno. Gracias. Preguntaba si aguanta el gobierno o no aguanta. Yo creo que ni aguanta el gobierno, pero ni aguanta la marca España. Tan redundante, con estos patrocinadores y estos comerciales que ha tenido la marca España, pues ni aguanta el gobierno ni aguanta la marca España. El que sorprendentemente sí aguanta es el pueblo. La pregunta sería, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cierra hoy la mesa de La Tuerca, ocupando el escaño que siempre reservamos en este programa para los liberales cuando quieren ocuparlo, Fernando Díaz Villanueva, director de negocios.com del Grupo Intereconomía. Bienvenido al programa, tus 20 segundos. Pues yo creo que el gobierno sí se tambalea, otra cosa distinta es que llegue a caer, porque este gobierno tiene un apoyo, electoral muy grande, de hace muy poco además, son 186 escaños y no es tan sencillo descabalgar a un gobierno desde la calle.
aunque nos lo parezca y aunque fuese deseable que realmente se convocasen nuevas elecciones, no es una cosa tan fácil, y más cuando lo más probable es que el Partido Socialista y hasta incluso Izquierda Unida terminen echándole una mano, porque lo que está en juego ahora mismo es el sistema, es el régimen del 78, que ninguno quiere verlo caer, claro. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que tenemos mucho material para debatir. Si me permitís que os plantee una cuestión, hay algo que se ha puesto encima de la mesa en los últimos días, más allá de que el caso Bárcenas ha dejado claro que la corrupción es algo generalizado en las élites políticas, en particular en las élites del Partido Popular, algo que es particularmente grave en un contexto de recortes, que pueda haber dirigentes del partido que aplican recortes que estén llevándose sobresueldos enormes. Aparte de todo esto, de todas las cuestiones sobre la inmoralidad del espectáculo al que asistimos, da la impresión de que estamos ante un golpe de mano, porque es muy llamativo que sectores de la derecha, tanto en el Partido Popular, estoy pensando en Esperanza Aguirre, como en la derecha mediática, como el diario El Mundo, parece que están empujando contra el gobierno. ¿Podemos estar hablando de una suerte de golpe de Estado a la italiana que nos coloque un nuevo Monti en el gobierno de este país? Barra libre. Estás hablando de intereses económicos al final, es decir, yo discrepo de lo que has dicho en una cosa, es decir, yo no creo que la corrupción esté institucionalizada en los que se dedican a la política. Yo ahora me dedico a la política, Tania también es diputada de Izquierda Unida, incluso me voy al otro lado del Partido Popular, que discrepo con ellos en el 99,9% de los casos, y creo que la mayoría del Partido Popular no son unos choritos. ¿Cuál es el problema que tiene el Partido Popular? Que por lo que parece no es que sean los militantes ni los votantes, es que es la dirección en su conjunto. Por lo tanto, estamos diferenciando entre la dirección en su conjunto, una gran mayoría de la dirección que se está aprovechando de esos cargos institucionales, y esos votantes o esos simpatizantes del propio Partido Popular. Pero yo iría a lo de la cuenta de resultados. Es decir, la pregunta es, ¿le sirve Rajoy para los fines últimos que esos poderes económicos se han planteado en España? ¿Le sirve para cargarse definitivamente la sanidad y que la sanidad sea un negocio? ¿Le sirve para cargarse definitivamente las pensiones? ¿Le sirve para las otras dos cuestiones que quedan ahora en estos próximos meses, que no sé si ganarán o no, si se conserva el gobierno, que es meter el diente en las pensiones y meter el diente ya definitivamente para cargarse en las prestaciones de desempleo? Si les sirve Rajoy, Rajoy aguantará. Si consideran que Rajoy, por lo que está pasando, no va a hacerlo, pues lógicamente intentarán quitarlo, ¿no? Herlanz. Yo discrepo de lo que dice. Yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, que la corrupción está generalizada, pero generalizada en todo el aparato político y en todos los partidos políticos. El régimen, el PP-PSOE, porque para mí, con todos los respetos, no hay ninguna diferencia ideológica del Partido Popular y el Partido Socialista, ninguna diferencia ideológica. En todo. Sí, es bastante sencillo. Reforma laboral la empieza el Partido Socialista, la termina por ahora el Partido Popular. La reforma sanitaria empieza con una ley aprobada por el Partido Socialista y que ahora le da las bases al Partido Popular a hacer lo que está haciendo. Estás olvidando de la Ley General de Sanidad del año 86, no, la ley del Partido Socialista, sí, que sin esa ley no hubiera habido sistema sanitario universal, pero bueno. No, desde luego, si hay es una opinión, desde luego si hay sistema sanitario no será ni por parte del público, no será ni gracias al Partido Popular ni gracias al Partido Socialista. Pero de todas maneras, no lo estoy circunscribiendo a este punto en concreto, para analizar mi exposición. Lo que manifiesto es que es una corrupción generalizada de los partidos políticos, pero no es que lo digo yo, es que lo dice el común del ciudadano. Hay un hastío, ya no puede más la gente, porque la gente que se ha elegido como representantes del pueblo no ha hecho nada por el pueblo. Lo que ha hecho ha sido privatizar, hacer una reforma laboral, que haya un nivel de desahucios increíble, que haya personas que no tienen capacidad económica para hacer nada. El otro día estaba en Cádiz y decían, aquí hay un 40% de paro. Yo recordaba, sí, y en Orcasitas, aquí hay un 40% de paro. ¿Eso quién me lo ha solucionado? No me lo ha solucionado nada. Nadie, ningún político, ningún político me lo ha solucionado. Naseiro, Filesa, Bárcenas, ¿qué más me da? Monta tanto conta, me da igual que partidos políticos. Es una corrupción generalizada, es utilizar la política para el beneficio público, o sea, propio y no para el beneficio del pueblo. Es así, y eso es un sentir generalizado, y es algo imparable, y el común del ciudadano lo sabe. Otras cosas es que tenga los mecanismos para poder luchar contra esto. Y qué capacidad de aguante tiene el pueblo. Y yo creo que el hastío es tan generalizado y la presión que está sometiéndose al común del ciudadano es tan grande que está a punto de estallar, porque el ciudadano no puede más. Nada más hay que darse una vuelta
por los barrios para ver 50% de paro juvenil, ¿qué hace la gente? Ley de dependencia, ayudas que no llegan, ¿qué hace la gente? Privatización de los medicamentos para tratamientos oncológicos, ¿qué hace la gente? Privatización de los servicios públicos, ¿qué hace la gente? ¿Vamos a tener que pagar por los médicos? Yo creo que la situación ha llegado a un punto insostenible y que no se puede confiar en ningún partido político. El problema es en quién confiamos y qué alternativa tenemos. Por eso mucha gente habla de un proceso constituyente. ¿Qué va a pasar aquí a partir de ahora? ¿En quién vamos a confiar? No solo son los sobres de hoy, es lo que nos viene de atrás. Es una corrupción generalizada del sistema. Los políticos han venido a servirse del pueblo y no a servir. Esa es la opinión. Tania. Sí, bueno, yo quiero hacer una visión así un poco global, ¿no? A mí me parece que el peloteo entre los partidos, yo creo que la corrupción no es un problema ni siquiera de ética individual ni de control individual. Y yo creo que hay corrupción en todas partes y que lo que hay que hacer es ser contundente cuando a uno le corresponda y no siempre es así, ¿no? Pero me interesa que sea el escaño liberal el que hable del hundimiento o del fin del régimen del 78 y de las dificultades de los grandes partidos o de los partidos actuales. Yo creo que Izquierda Unida no tiene tanto problema con eso, pero bueno, una parte puede tenerlo. El problema para asumirlo, ¿no? Y yo creo que de eso es de lo que hay que empezar a hablar. Y hay que empezar a hablar que el problema de la caída del régimen del 78 es que la Constitución que nos dotamos o que se votó en un determinado momento no fue fruto de un proceso constituyente, sino que fue fruto de un pacto de poderes en el que participamos todos. Esto es un debate largo y tendido, ¿no? Y que la realidad es que los poderes que permitieron ese tránsito a la democracia, pues a día de hoy no están satisfechos con la situación y no siguen teniendo la capacidad de mantener su poder económico con el modelo actual. Y intentaron una primera modificación, y yo lo siento, Óscar, pero participasteis tanto el PSOE como el PP, la impulsó Zapatero, que fue la modificación de la Constitución Exprés para someter todo el interés nacional, económico y social al pago de la deuda, es decir, al interés financiero. Y aún así no es suficiente porque siguen sin ser capaces de mantener los niveles de ganancia sobre el sistema. Y por tanto, esto de alguna manera tiene que reventar. Y la pregunta es, ahora, yo creo que lo hacía bien Rafa, es hacia dónde va a ir, hacia qué lado se va a gestionar un nuevo proceso constituyente si es que este se produce. Y a mí lo que me preocupa es que en este no poder más de la ciudadanía es cierto que hay un desencanto generalizado, una protesta ante la actitud de los políticos, pero a mí me preocupa que en el CIS el segundo problema, con un 30 y tantos % de la gente que dice que es el segundo problema, sean los políticos, y sin embargo los bancos solo hagan referencia al 5,8, cuando es el poder financiero de este país y las empresas asociadas a él el que está detrás de ese proceso de constitución que ha olvidado sus títulos fundamentales de derechos y de bienestar colectivo en beneficio de una parte, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que hay que debatir, cómo organizar a la ciudadanía para que otra vez no se dé un nuevo proceso constituyente entre los poderosos que nos vuelva a dejar en peores condiciones de las que estábamos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ha abordado demasiadas cosas. Es decir, cuando estamos ahora mismo exclusivamente en el tema Bárcenas, podríamos irnos por el debate de quién es realmente el culpable de la crisis. Yo no creo personalmente que el culpable sea el mercado. Creo que ha sido una crisis larvada en el Banco Central Europeo, con una barra libre de liquidez, con un dinero que está nacionalizado, no lo olvidemos, el dinero, los euros son públicos, no es moneda privada, que además es dinero fiduciario, que estaba la tormenta perfecta para que tuviésemos lo que tenemos ahora mismo, un Estado elefantiásico que gasta muchísimo más de lo que ingresa. El Estado español necesita 100.000 millones de euros anuales más para funcionar, de los que recauda a sus contribuyentes que están asfixiados a impuestos. ¿Con o sin la deuda? No, la deuda es lo que ha formado la deuda. Hoy se ha sabido, por ejemplo, que la deuda ha llegado al 1 billón de euros. Bien, se ha doblado, se ha duplicado en 5 años. Porque los políticos gastáis demasiado, gastáis mucho más de lo que la vaca da. Es que es así, de lo que la vaca da. Entonces, esa creo que es la causa de la crisis. Pero bueno, ahí creo que vamos a diferir en prácticamente todo. Pero no el debate de hoy no es sobre la crisis, sino sobre el asunto particular del Partido Popular y la corrupción. Yo creo que el sistema es corrupción y la corrupción es el sistema. Es decir, lo sabemos todos, está al cabo de la calle y lo sabe el de derecha, es el de izquierda, es el de centro y el que no tiene ninguna idea política. Todos sabemos que el modelo parido, la transacción del 78 posibilita esto, posibilita estos apaños. La política tiene mucho poder en España. Cualquier cosa tiene que pasar por un concejal, hasta la cosa más tonta del mundo.
Esa es la cruda realidad, nos guste o no nos guste. Es decir, está todo lleno de licencias, de regulaciones. Los políticos al final tienen la llave de que uno prospere en la vida o no prospere en la vida. Entonces, ¿eso qué produce? Qué casualidad que prosperen siempre lo mismo. Sí, claro, los que más cerca están de la política. Esos son los que prosperan, nada más. No, claro, vamos a ver, eso lo han entendido además los empresarios. Lo nuestro no es un capitalismo propiamente dicho, lo que hay en España, es un capitalismo de amigotes que procuran estar cerca del poder, cerca del BOE, para que el BOE les sea propicio. No es un sistema abierto. Pero el capitalismo siempre ha sido... No hay... No conozco ningún sistema en el que el capitalismo se define por ser una sociedad abierta, donde cualquiera puede concurrir al mercado y competir. Sí, claro. Lo nuestro es cualquier cosa menos eso. ¿Vale? Claro, no, lo que pasa es que hay que entender, claro, el mercado del que estamos hablando, ¿no? Y en el mercado concurrimos todos. El fondo de inversión que va a entrar a las materias primas y a determinar el precio del trigo, y la señora que va a comprar el pan. Es el mismo mercado, esa es la unidad de mercado de la que estamos hablando, ¿no? Y lógicamente hay una interacción y hay unos que abusan de otros en ese marco, en el que lógicamente pues yo entiendo que cada vez está claro que es incapaz, ¿no? Esa sociedad de libre empresa de la que nos hablan, pues es incapaz de poder solventar las necesidades de las personas, ¿no? Pero yo creo que nos encontramos y a mí hay una cuestión que sí me parece interesante que has planteado, ¿no? Y creo que además es valiente esa tesis, ¿no? Que es en dónde nos encontramos ahora y qué es lo que está puesto en cuestión. Porque, de hecho, se habla del gobierno, pero esta semana creo que tienen que poner el dinerito para Urdangarín, también en el juzgado. Se están tocando los intocables. Está la abdicación, ahí incluso... Con publireportajes. Esperanza Aguirre grita caiga quien caiga en los informativos. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Es cierto que hay una derecha conservadora que viene de una tradición política conservadora, que es la que representa Rajoy, Ruiz Gallardón, toda esta gente, ¿no? Que es pues, la derecha más azul, ¿no? Que viene de todo aquello, que no parece que esté sabiendo responder a las necesidades de determinados sectores económicos, fundamentalmente de esos de la sociedad abierta, los inversores económicos internacionales, que son aquí de última los más importantes. Y de lo que toca, quizás, sí o no sé si se tambalea o no se tambalea, pero esa operación política está ahí, y hay determinados sectores que son los que tiran la línea, que están señalando, y están tirándole a Rajoy, y le están planteando la posibilidad de una sucesión, y sectores conservadores de los medios de comunicación cuestionan inclusive directamente al rey, y están planteando la posibilidad de la abdicación. Y en ese marco se está produciendo ya el proceso constituyente. Ya hay un proceso constituyente en marcha ya hace tiempo, y está puesto encima de la mesa. Otra cosa es que es un proceso constituyente sin el principal, que debiera ser, ¿no? Que es el pueblo soberano. Eso está fuera del debate. Pero es que hay una cosa que no creo que no entendéis de la derecha, porque no sois de derechas. Yo soy de derechas y como lo veo desde dentro, es decir, pensáis que la derecha es monolítica. La derecha es, el PP es un partido amplio, amplísimo, por eso casi se diría el movimiento nacional, ¿no? Donde hay de todo, donde tienes, bueno, en el PSOE también hay mucho exfalangista, y gente salida del movimiento. Es decir, en el Partido Popular hay franquistas, muchos, hay democristianos, conservadores, liberales, tal, cada uno con su sensibilidad. Bien, ¿por qué hay esa furia? Hay esa furia, bueno, sí, los liberales casi todos son excomunistas o extrotskistas, básicamente. Bueno, ¿por qué hay esa furia contra Mariano Rajoy ahora mismo, que se ha visto en la última semana? Pues porque el gobierno se ha encargado de pisar el callo a todas las familias. Es decir, esperaban otra cosa, o mejor dicho, yo no soy votante del PP porque no voto a nadie, pero en el caso de haberle votado hubiera esperado, por ejemplo, que no subiese los impuestos, sino que los bajase. Es lo que yo hubiera esperado de él. Los conservadores estaban convencidos de que tenía que acabar con la ley de memoria histórica. Los democristianos que tenía que acabar con la ley del aborto, la ley ha ido. Estaban 100% convencidos de eso. Y después de un año y pico gobernando ven que no ha hecho nada. Y estaban esperando a que sucediese algo así para lanzarse a la yugular, que es lo que terminó pasando. Vamos a dejar hablar a Ramón y a Óscar, que me pedían la palabra. Ramón. Sí. Mira, a mí me parece que ese discurso de todos iguales es tremendamente peligroso. Por razones obvias, y mucho más peligroso dentro de la izquierda, por razones obvias, porque es lo que le interesa a la derecha. Exactamente eso, lo que están deseando en la Moncloa es que la izquierda se enzarce al grito de todos son iguales. Eso es peligrosísimo. Trae el fascismo.
al final de tu intervención dices, ¿y cuál es la alternativa? Claro, no la hay, si todos los partidos son iguales, y la clase política y tal, que hay un pues proceso efectivamente en contra del bloque dominante español, que es lo que lleva haciendo años y años. Perdona. Llegan los fascistas, ¿no? Que son los que no son de derecha ni de izquierdas y que no son iguales y que además desprecian la política, el parlamento, todo eso. Eso a mí me parece peligrosísimo. E insisto, y dentro de la izquierda, una vergüenza. Porque nosotros estamos, entiendo yo, la izquierda, a un proyecto de transformación para el que ahora necesitamos todas las fuerzas. Pero ¿quién es la introducir un elemento, introducir un elemento de división con el rollo ese, viejo rollo ese ya de la socialdemocracia, tal cual, es que realmente tiene escaso perdón. Mirad, y una prueba es evidente, llevamos 20 minutos, aquí ninguno habéis hablado de lo que nos trae aquí, que es hablar de esta vergüenza, ninguno. La Constitución, el proyecto, el no sé qué, el capitalismo y tal, me ha encantado oír a este señor, realmente me ha encantado, es estupendo, tiene una garra tremenda, pero lo otro es muy peligroso y no puedo por menos de señalarlo, ¿no? Porque realmente es muy peligroso. La Constitución de 1978, nosotros estamos aquí a hablar, entiendo, bueno, cada uno está a hablar de lo que quiera, yo personalmente estoy a hablar del problema real, del análisis concreto de la situación concreta, como decían Marx y Lenin, no de los principios teóricos, etcétera. Insisto, lo que estos están esperando es que ahora estemos aquí hablando del capitalismo y de la Constitución de 1978, y no del hecho de que Bueno de Pablo por una vez en la vida se ha equivocado y le ha puesto el título erróneo, Watergate. ¿Qué Watergate, hombre? La quinta del tuerto, hombre, la quinta del tuerto. La Moncloa hoy es la quinta del tuerto, porque resulta que la corrupción en este momento, por fin, no tenemos que hablar de ella en términos teóricos, hipotéticos, no. Estamos hablando de que tiene nombres y apellidos, y de que esta persona que en este momento es presidente nombres y apellidos, los mismos tiene. Mira, yo no os interrumpo a ninguno, pero es que es imposible hablar así. Ya no le interrumpo. En fin, si toma nota, hombre, toma nota y luego ya me contesta lo que quiera, porque es que si no es imposible. Insisto, el problema es el de supervivencia de este buen hombre, ¿sabes? Porque lo han pillado llevándose las cucharillas y porque la situación concreta es muy merecedora de análisis, mucho más de lo que parece. El señor Bárcenas, que tiene una experiencia en esto de presuntamente robar, que no le debe de ganar nada, aunque tiene unos antecesores, hay otros, de los 4 tesoreros del Partido Popular, 3 son multimillonarios. Vamos, esto es la vía angélica, ¿no? Del acceso al cielo. Pues este señor que tiene esa experiencia se ha dejado supuestamente robar unos papeles incriminatorios que, oh desgracia, pues omiten los años 93, 94, 95, 96 y 97, que es donde está, que es donde está la carga de profundidad, porque en esos años se montó el tinglado para tirar el gobierno de Felipe González, y los sobresueldos seguramente no se quedaron en la cúpula o cópula, como le llaman ahora, del PP, sino que abarcaron al ilustre colegio de comunicadores del país y probablemente a muchísima otra gente. Esa es la carga de profundidad que hace que estos individuos ahora estén dispuestos a querellarse contra todo el mundo, menos contra Bárcenas. Qué curioso, ¿verdad? Llamativo. Me dicen de realización que tenemos al teléfono a Santos Chiches, nuestro controlador de redes. Hola, buenas noches, Santos. Hola, buenas noches. ¿Qué nos tienes preparados? Pues vamos a empezar con un mensaje de Carlos Sanguino sobre el posible agotamiento de Rajoy como hombre de paja de los mercados. El mayor problema de Rajoy es que ahora mismo no es solo una molestia para los ciudadanos, también lo es para la troika. En el siguiente tuit, Sebas se centra en las corruptelas de la derecha catalana. Última hora, Oriol Pujol imputado en la trama ITV. Está claro que Ciu, si va a un taller, no pasa la revisión. Aunque no todos son malos ejemplos. Aquí, Facu Díez se refiere a un parlamentario catalán de Esquerra Unida. Jordi Miralles era diputado, ahora ha vuelto a su trabajo de toda la vida. Esto no debería ser extraño, pero lo es. Volviendo a los sinvergüenzas, de Plimóvil relaciona la corrupción con los principios educativos del PP.
La trama Gürtel pagó la comunión de la hija de Ana Mato, educando a los niños en valores y en la recta moral católica, ¿eh? Mientras, Javier Campillo nos dice que Ana Mato no moverá ficha hasta que encuentre su primer empleo. Se confirma que Ana Mato no dimitirá hasta que haya hueco en Endesa o gas natural. Armapollo se lía con una de las dimisiones del Ayuntamiento de Madrid y pide más información. Por favor, casi todos en el PP comparten apellidos. Sed más correctos explicando quién dimite. En este tuit, J ironiza sobre las iniciativas del PP en materia de transparencia. Voy a presentar mis declaraciones de la renta para que comprobéis que nunca he comprado drogas. Y Gorbachev, no obstante, nos anima a continuar y a pasar página con su tuit. No merece la pena acabar con el modelo constitucional del 78 por unos cuantos casos de corrupción. España vive la mejor época de su historia. Por último, Barbie Japuta, en el sentido que cada uno quiera dar, nos deja este mensaje. No hay mal que 100 años dure. Te puede durar 99, eso sí. Muchísimas gracias, Santos, por tu revisión. Tenía la palabra Óscar, después Herlanz. Yo estoy muy en la línea de Ramón en el sentido de que lo que se está destapando aquí es un entramado de corrupción de una cúpula de dirección de la derecha en este país y todo lo que ha significado eso en muchos años, porque estamos hablando de que Bárcenas ha sido gerente o tesorero, como lo quieran llamar, durante los últimos casi 20 años dentro del Partido Popular. De ahí a decir que todos son corruptos, de ahí a tabla rasa que los partidos, no sé, no, miren, es decir, decía una pregunta a él, ¿cómo nos organizamos? Pues hasta ahora la organización era a través de partidos políticos, ahora esos partidos políticos hay que establecer otros movimientos en sentido amplio, y cómo hacerlo con una alternativa desde la izquierda. ¿Una alternativa desde la izquierda que solo tiene que ser los partidos? No, una alternativa desde la izquierda. A mí no me gusta la palabra regeneración democrática, porque no creo que sea un problema actualmente de regeneración democrática. El verdadero, de ampliación de espacios democráticos, porque mira, de ampliación de espacios democráticos, es que no es lo mismo. Claro que no tiene nada que ver. Exactamente, es decir, pero es que es exactamente por eso. Porque claro, cuando se habla desde las generalidades, el problema que se tiene es cometer errores. Es decir, en la pirámide de poder, que en este país se lleva haciendo desde el año 77 por el CIS y por otros estudios, tanto universitarios como no universitarios, los españoles siguen diciendo que el gran poder en este país es los bancos el número 1, en la pirámide de poder. Y en el 7º lugar de esa pirámide invertida está el Parlamento. Para que veamos lo que dicen los ciudadanos. Y esos mismos ciudadanos dicen, cuando se les preguntan, oiga, ¿y usted qué quiere hacer? ¿A qué quiere que se dedique el Estado? Dice, yo quiero que el Estado se dedique a hacer políticas de igualdad. Y dice, ¿y usted quiere que el Estado se dedique a intervenir en la economía? Mayoritariamente dicen que sí. Entonces hay un problema entre lo que los ciudadanos dicen mayoritariamente que tiene que hacer el Estado y a qué se tiene que dedicar y lo que los gobiernos después hacen. Pues ese divorcio entre lo que los ciudadanos quieren que se haga y lo que los gobiernos hacen viene muchas veces reflejado por lo que decía ahora mismo. Dice, no, es que yo, como no voto, pues oye, hay que votar. Hay que decir a la gente que se organice, sí, pero que también vote, porque si no votan, al final los que votan son ellos que se dan cuenta que teniendo el poder van a seguir teniendo los privilegios que han tenido históricamente en este país. Por tanto, vuelvo al caso Bárcenas. El caso Bárcenas es fundamental para comprender lo que ha pasado en este país durante los últimos años, pero también es fundamental para que la ciudadanía abandone la resignación en muchos casos, se organice, claro que se organice democráticamente, pero participe. Y la vía de participación amplia, pero al final tiene que ser con tu voto, y tu voto a partidos, al que quieras, y si no te identifica ninguno, pues crea uno. Si te vais a permitir una reflexión pequeña, ahora os doy la palabra, lo que decía un personaje de The Wire, Lester, ¿no? Que también lo decía Al Capone, lo que hay que hacer es seguir el dinero, porque si no parece que al final hablamos de un problema de honestidad. ¿Quién pone la pasta? ¿Quién pone la pasta para los sobres? Grandes empresarios. Nadie más tiene ese dinero. Y el problema es que los grandes empresarios ponen la pasta de manera ilegal, pero también de manera legal. ¿Quién convierte a un alcalde o a un concejal en un corrupto que recalifica terrenos? ¿Quién tiene el dinero? El constructor. ¿Quién puede ofrecer a un presidente del gobierno o a un exministro entrar en un consejo de administración? El problema es que el poder es de ellos. Y esa es la clave de la corrupción, sea legal o sea ilegal. Es decir, el problema de los sobrecitos es que es ilegal y que Felipe González o José María Aznar estén en grandes consejos de administración. No, el problema es que la gente cuando dice el poder está en un banco, dice, pues claro, si esto del Parlamento no pinta nada, y seguramente ese es el problema de fondo de la corrupción, Herlanz. Sí, decía que lo peligroso es el discurso. No, lo peligroso es lo que se ha pasado para que se llegue a este discurso. Eso es lo peligroso.
Lo peligroso es que desde el año 78 el bloque dominante español, formado por el Partido Popular y el Partido Socialista, han hecho unas políticas exactamente iguales y que la corrupción es algo generalizada. Guste o no, es así. Es así. Pero y la datos. A mí me gustaría que cuando hablas con tanta rotundidad, al menos aportes algún dato para que me convenzca. A lo mejor si es que me puedes convencer. No, que pues, sí, yo creo que es algo tan evidente. No sé, a mí me vienen nombres como Filesa, igual. Sí, pero vale, me vienen nombres también como Naseiro, también, otros nombres. ¿Sabes? Me vienen nombres como Bárcenas, pero déjame terminar la intervención y luego continúo. Por eso hablo de la corrupción generalizada y de aquellos polvos estos lodos. Y el discurso será peligroso, pero lo peligroso será no decir lo que está pasando. Y lo que está pasando es que hay unos señores que están usando el poder para beneficiarse ellos mismos. Lo peligroso es que más allá de sobres, hoy hay sobres, mañana habrá otra cosa, que grandes grupos empresariales invierten en partidos políticos porque saben que luego le van a devolver los favores. Lo peligroso es que cuando se está privatizando la sanidad, veamos que hospitales privatizados están compuestos por entidades que han sido beneficiadas porque han otorgado y han dado sobres. Eso es peligroso, pero es que eso es así y está pasando. Es peligroso, pero está pasando. El problema es qué solución le podemos dar a esto. ¿Qué es la solución? ¿Volver a confiar en los mismos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que han estado haciendo esto? No. Yo no voy a dar muchos ejemplos, pero esto hace 10 años, por ejemplo, ha estado pasando en América Latina. Una alternancia socialdemócrata, centro-derecha, socialdemócrata, centro-derecha, y han irrumpido formaciones políticas desde abajo, como Hugo Chávez, como Bolivia, como Rafael Correa en Ecuador, que igual no compartimos todos los... ¿Qué ideología tiene? Para que me entere. ¿Qué ideología tiene? Yo creo que como que vinieron de Marte y aterrizaron en Bolivia. No, creo que es bastante sencillo saber la ideología. Solamente con ver que se ha reducido el analfabetismo, solamente con ver cómo se han ampliado las prestaciones médicas a casi en la totalidad de la población, solamente con ver que la población que no tenía acceso a la educación ha tenido acceso a la educación, con eso yo creo que queda contestada la pregunta. Si eres una persona que realmente eres de izquierdas, entiendo que los intereses serán beneficiar al pueblo. ¿Me dejas ¿verdad? una cosita? Y la alternancia de los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda, socialdemócratas, liberales o como se hayan llamado, desde luego al pueblo no le dio nada. No le dio nada. Y esos procesos constituyentes han traído ese beneficio para el pueblo. Eso es un ejemplo. Óscar. Ahora que ha puesto un ejemplo, me viene el ejemplo que ni al caso. Él dice que en Latinoamérica todo está perfecto porque hay habido gobiernos que han permitido... No, Latinoamérica no está perfecto, por favor, que existe digo como el Colombia. argumento que utilizas es que son de izquierda. Panamá también. Dices que son de izquierdas y te voy a hacer tu argumento para que me... Que son de izquierda, no, es evidente. Tú dices, como ha habido gobiernos que son de izquierdas, se ha ampliado el derecho a la educación y el analfabetismo ha caído. Mira, yo hace poco cogí unas estadísticas del año 1870, españolas, del Instituto Nacional de Estadística. Analfabetismo en España, 75%. Actualmente, 2,5%, con un pequeño repunte en los últimos años por la inmigración. Tu tesis está avalada para esos países que acabas de decir y también estaría avalada para lo que ha pasado en España en los últimos 30 años. Es evidente que no, siguiente. Partimos de datos completamente diferentes. Sí, son los datos estadísticos que hay y yo te doy datos estadísticos. Tú hablas de opinión y yo te doy datos. Segundo dato, tú dices, el derecho a la educación, estos países lo han generalizado y universalizado. Yo estoy de acuerdo. En España, el derecho a la educación, que empieza con la Ley General de Educación del año 1985, también de un gobierno socialista, con todos los problemas que tenga, permite la universalización de la educación. Hasta el punto que hoy, que es otra cuestión que los medios de comunicación no les da la gana sacar, pero que está ahí, a día de hoy, España es el país de la OCDE que tiene más alumnos en educación infantil. Sí, hasta el punto de que hoy, y ya acabo ya, hasta el punto de que hoy, no, sí, pero es que ese dato de la educación infantil lleva... Es importante. Sí, ¿sabes por qué es importante? Porque se ha demostrado... Porque se ha demostrado... Si me dejas un momento, es para hablar tuyo. ¿Sabes por qué es importante? Porque se ha demostrado que en los países que tienen mayor número de niños en edad escolar más temprana, al final el fracaso educativo es menor. Hablabas también de universidad. Mi generación y a cabo hemos sido la primera generación, o al menos en mi familia, que hemos podido acceder a la universidad. Y la de mis hijos puede ser la única que no tenga acceso a acceder a la universidad. Por eso fíjese usted, seguimos ganando por eso de población reclusa, de población. Simplemente lo que estoy diciendo es que luchemos organizadamente desde la izquierda por no pegarnos tanto, reconocer lo que hay para volver a cambiar, para mejorarlo nuevamente y no perder los derechos. Que se hicieron cosas en los años 80, pero si algo no se hizo fue tocar los privilegios de la Iglesia en la educación, y esa es una de las razones de los problemas que tenemos ahora. Y eso se pudo hacer y no se hizo. Tania. Una sentencia del Constitucional, ¿eh? Bueno, a mí es que
Hay una parte de lo que dice Ramón que tiene razón, y es que la derecha está encantada con que hagamos este debate. Solo hay que ver a Fernando, que está muerto de la risa en esa esquina de la mesa, y me parece que hasta aquí ha llegado que sigas muerto de la risa y que empezar a hablar de ti. Yo estoy de acuerdo con que no podemos dejar la oportunidad a que la derecha se rearme y demás, pero también es verdad que el problema de base de la situación y de cuando se dice es que el Partido Popular y el Partido Socialista es el mismo, en mi opinión es reconocer que las socialdemocracias en el conjunto de Europa han comprado las tesis del mercado libre como capacitado para organizar a la sociedad en bienestar. Y el amigo Fernando, como liberal, defendía que claro, que esto no es un capitalismo de verdad, que esto es un capitalismo de amiguetes, y que hay que, supongo que su propuesta es que hay que transitar a un capitalismo de verdad, de mercado libre, donde todo el mundo, porque es evidente que es donde ha funcionado. O sea, es evidente que los países que son absolutamente de mercado libre son capaces de generar el bienestar colectivo de sus sociedades, son capaces de redistribuir la riqueza, son capaces de... Suecia tiene mercado libre. Yo estoy proponiendo que se decrete el secreto bancario. Suiza tiene la misma característica que el mercado de amiguetes que el mercado libre de amiguetes de España, que es que se engrasa con el mismo dinero corrupto, eso sí, que viene de otros países, no se produce allí. Te pregunto si tu modelo y el modelo por el que estáis aportando los de tu tesis es el modelo de Esperanza Aguirre, que ha salido de Salvadora, cuando ya tiene detrás lo que tiene, cuando ya tiene detrás llegar al poder de la mano de lo que soltaron buena parte de las empresas que se han forrado desde el 2003 en una fundación llamada Fundescam, que no se le olvida a nadie. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Tenemos un reportaje de un nuevo reportero de La Tuerca, Gorka. Volvemos con Rafa y con Cotarelo a la vuelta del vídeo. Adelante. Muy buenas, soy Gorka Martín Curto. Vosotros no me conocéis, pero yo a vosotros sí. Mentira, no os conozco de nada. Y voy a ser, o por lo menos soy, el nuevo reportero de La Tuerca. Y qué mejor manera de empezar que darme un paseíto por la calle Génova. Oye, pues a ver si pillamos algo. ¿Qué está pasando en este país? ¿Cómo lo veis? Pues la verdad que francamente te lo veo fatal. Fatal y una lástima, porque estamos gente obrera sacrificada el día a día. Ha de tomar una determinación y cambiar el sistema de arriba abajo, porque siempre pagan los mismos. O sea, y por la tele lo que tenemos que ver es que se estén llevando el dinero, presuntamente, como se suele decir. Dicen que no está demostrado. Claro, pero bueno, ya lo demostrarán. Dicen, a ver, no van a decir que se han llevado el dinero, claro. Es que todo el dinero que se han llevado a los sinvergüenzas de los banqueros no era de los políticos ni de los banqueros. Estaban con nuestro dinero y no han fastidiado a todos. Pues que los periódicos quieren vender. Que lo que me parece vergonzoso es que por un caso puntual resulta que estamos crucificando a todo un partido, y resulta que lo que me parece vergonzoso es que por un caso puntual resulta que estamos crucificando a todo un partido, y resulta que me parece vergonzoso es que por un caso puntual resulta que estamos crucificando a todo un partido. ¿Alguien ahora debería de dimitir? No. De momento parece ser que no. Yo creo que no. Yo ni preguntarlo, vamos. Me dices unas cosas que sabes que yo no las entiendo. Hasta que no lo digan los jueces yo no puedo decir nada más. No, para eso está la justicia, que trabaje. Tiene que ser la justicia lo que lo tiene que dictaminar, no nosotros. ¿En qué tipo de país vivimos? A mí sinceramente me parece que vivimos en un país de pandereta. Y para despedirme lo voy a hacer con unas palabras de Miguel Hernández que siempre queda muy pintón. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, cluecas del capital y sus doblones. Fuera, fuera. Apuntas maneras, Gorka, quedas fichado con sueldo de privilegio de La Tuerca. Pronto te dirán a cuánto asciende Rafa. Sí, a mí me parece que intentar encajar lo que ocurre en lo concreto hay que encajarlo en alguna parte, y para eso hace falta también que intentemos ver no solamente lo que tenemos delante de las narices, sino un poquito el contexto en el que nos movemos, ¿no? Y yo creo que el ver y ver las grietas nos tiene que dejar ver también el edificio que está puesto en cuestión y que está ahora mismo realmente en una situación complicada, y una situación complicada que no viene de ahora, es decir, porque ya estaba en una situación complicada con Zapatero en el momento en el que se modificó la Constitución, y que ahora sigue en una situación complicada. Y no solamente, yo quiero recordar, no solamente estamos hablando de Bárcenas, sino que en este caso yo he recordado un caso concreto, que es esta semana se tiene que ingresar unos cuantos millones de euros para pagar un dinerito a la justicia
para el caso Urdangarín, que a mí me parece bastante importante, sobre todo por los posicionamientos de la derecha también con respecto a este asunto, ¿no? Y eso yo creo que hay que enmarcar en esa crisis de régimen que nos encontramos, porque realmente no se puede confundir política con politiquería, y el problema es que en nuestro país llevamos mucho tiempo de politiquería. Y la politiquería significa que realmente no hablemos de los proyectos en los que se construye la vida de las personas, sino que esencialmente estemos hablando de otras cosas, que es a lo que desgraciadamente se gasta el tiempo normalmente en los parlamentos en nuestro país, que es a seguir los dictados de los poderes económicos y hacer que jugamos a la política, ¿no? Que yo creo que es esencialmente, porque eso es confundir cuando se habla de si se es de izquierdas o no se es de izquierdas. ¿Carlos Andrés Pérez era de izquierdas o no era de izquierdas en Venezuela, Carlos Andrés Pérez? Pues hombre, no tenía un nivel de exclusión social importante, aunque era muy amigo de Felipe González. ¿Felipe González es de izquierdas o Aznar es de izquierdas? Yo no tengo claro en qué consejo de administración está cada uno, porque no consigo aclararme nunca, de verdad que nunca me acuerdo. Sé que son de los dos importantes y nunca me aclaro porque me parecen lo mismo. Me parecen lo mismo los consejos de administración donde terminan, lógicamente, esas puertas giratorias de este régimen que está, lógicamente, moribundo. El problema es cuando este régimen, cuando un régimen está moribundo, cuando algo está terminando de desaparecer, pero no termina de emerger los nuevos, cuando aparecen los monstruos. Y yo eso lo comparto con Cottarelli, es decir, es cierto que hoy tenemos un peligro de los monstruos. Y ahí está Esperanza Aguirre para recordarnos que ahí están los monstruos y que están dispuestos a venir a lo que haga falta y, evidentemente, a llevar adelante los recortes que sean necesarios sin planteando, incluso yo creo que sería capaz inclusive de plantear algo serio y coherente ideológicamente, que además es lo que quizás en este momento le está requiriendo la oligarquía de este país. El problema es si hay la posibilidad de articular un proyecto de país alternativo a ese 1%. Ese es el asunto, y eso es lógicamente al margen de las estructuras partidarias que existen hoy. ¿Por qué? Porque son incapaces de entender la situación que vive el país. Y son incapaces de entender que hoy la riqueza que existe en nuestro país se tiene que decidir democráticamente en qué se emplea. Y eso, lógicamente, pues pasa por cuestionarnos esto. O directamente tomar la tesis que plantea el compañero allí y decir, o si no, anchas Castilla, y lo que tenemos que hacer es poner los recursos de la comunidad al servicio de la minoría. Que son las dos alternativas que hay. Son las dos alternativas que hay. Y evidentemente, obviamente, los partidos que han gobernado en nuestro país desde el 78 han estado no cumpliendo con esas labores, ¿no? Porque yo creo que Botín está contento con cualquiera de los gobiernos que han gobernado nuestro país y de hecho, bueno, ahora está diciendo que esto se arregla, que no nos tenemos que preocupar y las declaraciones ya las ha hecho, esto se arregla. O sea, que no hay problema porque a Rajoy le puede suceder Esperanza Aguirre en ese proyecto oligárquico y a Juan Carlos I de España le puede suceder perfectamente Felipe, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque Felipe parece que la persona que le podría suceder en caso de que no hubiera un régimen discriminatorio también por razón de sexo, no solamente por la cuestión de la familia, pues está descartada porque parece que la cosa pues, se ha complicado, ¿no? Entonces, eso tampoco se puede poner en cuestión. Es decir, que ya está todo claro por dónde va el asunto, ¿no? Ramón. Sí, mira, yo creo que una vez recuerdo haberte oído una cosa en un programa anterior que me viene muy bien antes. Decías tú, las consecuencias de haber perdido una guerra, sí, llegan a hoy. Esta resignación de nuestra gente ante lo inevitable, que se disfraza de grandes consideraciones teóricas, para no entrar en el análisis de cómo se le da la vuelta a esta situación, no al capitalismo, ni a la Constitución del 78, ni nada. No voy a perder mucho tiempo porque eso, en rebatir esto, porque eso me lleva a precisamente hacer lo que no quiero hacer, es decir, regalarle el oído a estas gentes. Desde el 78 hasta ahora, estas buenas gentes del PSOE han hecho muchas cosas mal, pero decir que son lo mismo, está el disparate, que realmente es que no merece la pena ni refutarlo. Vamos, decir que la universalización de la sociedad social, y ahí ya tienes algo tú también que ver, querido. Eso es un disparate, hombre, eso es un disparate que además tiene unas raíces históricas que algún día, si quieres, las analizamos más en profundidad, porque da la impresión de que aquí se trata de sacar una espina histórica y se trata de sacar esa espina histórica, y espero ser no muy críptico, a costa de la gente, a costa de la posibilidad de la gente de reconstruir sus vidas, etcétera. Porque, buenas gentes y queridos amigos, en nuestro país, como en todos los países civilizados, si tú quieres hacer algo, tienes que estar en el gobierno.
Y para estar en el gobierno, en el 99% de los casos, salvo proyectos revolucionarios, tienes que ganar unas elecciones. Y si no estás unido, no ganas elecciones en tu puñetera vida. Y eso es una lección que nos está dando la derecha permanentemente. Entre ellos hay diferencias mucho más profundas que hay entre los comunistas, los socialdemócratas, mucho más. Pero no les impide unirse a la hora de la verdad, porque saben que donde está la posibilidad de transformar la realidad en su beneficio es en el poder y no en otro sentido. Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues buenas gentes, el ridículo, hombre, el ridículo, se están riendo a mandíbula batiente. Tenemos un problema y hay un problema, el país tiene un problema, tiene un presidente completamente deslegitimado, caracterizado por una absoluta presunta inmoralidad, que está haciendo el ridículo en el extranjero y que es incapaz de controlar incluso a su propio partido. Y en lugar de centrarnos en eso, estamos aquí hablando del capitalismo y de la crisis del régimen. Pero por favor, hombre, por favor. Es el momento, además, de atacar en sentido práctico, empírico, concreto, algunas de las cosas que habéis dicho, pero que parece mentira. Cuando se trata de bajarlas a la realidad, desaparecen. Claro que hay una gran tolerancia con la corrupción. Claro que hay. Claro que hay ese sentido todo el mundo. Y claro que en el PSOE hay gente corrupta, por supuesto. Por cierto, en una proporción infinitamente menor que en el PP, donde parece que es estructural. Parece, no vayamos a tener un problema. Pero, canastos, ¿habéis atacado el problema en profundidad realmente o estáis pasando por encima? ¿Es o no es corrupción que el señor presidente del gobierno y la señora Cospedal cobren 2 sueldos? ¿Es o no es corrupción? ¿Hay o no hay en vigor una ley de incompatibilidades de 1984 que dice que no se pueden cobrar 2 sueldos bajo ningún concepto procedentes del sector público? ¿Eso es cierto o no? Sin embargo, nadie pasa sobre ello. Si acaso alguien dice, hombre, no está bien que el señor presidente del gobierno, residiendo en Madrid, en la Moncloa, es decir, la Quinta del Tuerto, cobre dietas. Claro, hombre, eso es una corruptela repugnante. Bueno, menos mal que por fin alguien... ¿Y lo de los 2 sueldos? ¿Es que estoy interpretando mal la ley en vigor de incompatibilidades? A lo mejor la estoy interpretando mal en sus términos estrictamente literales, pero no la estoy interpretando mal en su espíritu. Eso es un fraude. Eso es un fraude. Los partidos políticos, claro, no son entidades públicas y entonces a eso se agarran, pero en buena medida lo son puesto que son financiados con dineros públicos y por lo tanto el espíritu de la ley está siendo sistemáticamente violado. Y ya no digo el hecho que todo el mundo tolera entre todos nosotros con nuestras furibundeces críticas de que todavía el país no sepa a ciencia cierta cuánto cobra al mes y por qué conceptos el señor presidente del gobierno, porque todas las veces que se le ha preguntado no ha contestado y porque nuestros señores partidos, el Partido Socialista o los señores de Izquierda Unida, todavía no han tenido las narices de presentarse en el Parlamento en una sesión de control al gobierno y decirle, mire, déjese usted de historias, ¿quiere usted decirnos, por favor, cuánto cobra usted al mes? Porque es que parece mentira, pero no lo sabemos. Claro, uno puede decir, hombre, ¿está usted ya entrando? Sí, estoy entrando en lo que se supone que tenemos que entrar. Es decir, que estas buenas gentes que se arrogan la capacidad para soltarnos discursos éticos todos los días, que prediquen con el ejemplo, que es la norma elemental de cualquier comportamiento moral en una sociedad civilizada. Y claro que no es bajar a las menudencias, defender los intereses de los ciudadanos, entre los cuales se encuentra el que no se malversen sus recursos ni sus dineros, y sobre todo que no se los estén apropiando indebidamente unos sujetos que después se arrogan el derecho a decir que como han ganado las elecciones, en buena medida porque la izquierda está tontolinada y pegándose entre ellas, como han ganado las elecciones con 11 millones de votos, con 5 y pico de abstenciones producto de nuestra mala cabeza, tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, entre otras cosas, recortarle a la gente su modo de vida, porque para eso van a salvar al país de la desgracia. Eso es en sí mismo una desgracia. Tania y Óscar. Oyéndote, Ramón, parecería que los problemas de España empezaron hace 2 años y yo creo que tampoco es justo lo que estás diciendo, ni es real, porque de lo que haces preguntas concretas de eso no es corrupción, yo también te las hago. ¿Es o no es corrupción que el expresidente del gobierno ahora se siente en el Consejo de Administración de una empresa que fue privatizada por él mismo? Y te desesperas lo que quieras, Ramón. La realidad es que esto es lo que pasa en este país y que eso forma parte
indisoluble de la imposibilidad de la unidad de la izquierda y de la imposibilidad de quienes aspiramos a representar o quienes queremos compartir, a quienes queremos compartir, a quienes Ramón, podemos hacer los acuerdos que queráis electorales y podemos volver a la teoría de la casa común del Partido Socialista. La realidad es que eso no ha transformado y no está transformando en Andalucía, porque tiene muchas dificultades para enfrentarse al poder real, no está transformando la situación de la gente. Y por tanto creo que lo que no es posible, ni es admisible, Ramón, ni es admisible, es venir aquí a decir que no se pueden pasar cuentas históricas y esperar que lo que hagamos sea borrón y cuenta nueva. Y que a partir de ahí lo que hay que hacer es unirse a un Partido Socialista que es impoluto y todopoderoso porque hizo el modelo. No. Cuando el Partido Socialista entienda, cuando el Partido Socialista entienda, ¿pero quién ha dicho cuando eso? el Partido Socialista entienda, yo no te he interrumpido. ¿Lo has dicho tú? Yo no te he interrumpido. Otros sí, yo no te he interrumpido. Cuando el Partido Socialista entienda que su mayor error fue comprar un modelo económico que era incompatible con el modelo de defensa de la sociedad que queríamos construir colectivamente la mayoría social, entonces será posible que la gente, y no hablo de mí ni de mi organización, la gente reconozca que hay alternativas. Y eso no pasará ni por decreto ley ni porque nos sentemos en unas cúpulas de partido a negociar. Pasará si somos capaces colectivamente de hacer lo que ha dicho Ramón, que yo estoy de acuerdo, de aterrizar esa valoración global que es inamovible de que se nos ha perdido la concepción de cómo hacer compatible el bienestar social de la gente con el control de la economía. Si somos capaces de aterrizarlo colectivamente y construirlo colectivamente en un programa para un proyecto de país que no esté en manos de Esperanza Aguirre, entonces seguimos hablando, pero no demos lecciones tampoco, Ramón, no, o sea, yo ni todos blancos ni todos negros. Por alusiones. Mira, querida amiga, tú no interrumpes, pero pones en el otro, en la boca de otras cosas que no ha dicho. Y eso es todavía peor que interrumpir. Yo no he dicho que nadie tenga que someterse al PSOE. He hablado de la unidad de la izquierda. Y desde luego entiendo, por lo que yo sé, que probablemente es menos lo que sabes tú, acerca de la historia de la izquierda, que tanta roña tiene que rascar una como la otra. Sin duda. Y no hay nadie aquí con superioridad moral para decirle al otro nada. Solo si es de izquierdas, nada más. Es decir, ¿cuál es el concepto de la izquierda? Que eso también está en debate. Es decir, porque ese concepto de la izquierda, a mí también es una cosa que al final me termina siendo un debate bastante vago. Cuando al final de lo que estamos hablando es de a qué sectores sociales, con qué sectores sociales vamos a articular el cambio político. De eso es de lo que tenemos que hablar. Y a qué intereses sociales se va a responder. Y si vamos a articular un proyecto político contra Emilio Botín o con Emilio Botín. Y eso es lo que se tiene que decidir. Y eso es lo que evidentemente hay quien ha tomado partido ya y lo tiene muy claro dónde está hace muchos años. Y eso es lo que se tiene que determinar. Entonces, a partir de ahí, probablemente, por eso es necesario repensar muchas cosas. Y probablemente haya gente del Partido Socialista que tendrá que participar de ese proceso. Y gente que está en otros partidos políticos también tendrá que participar de ese proceso. Pero no vamos a poder hacerlo con los mimbres antiguos ni con las lógicas antiguas del 78. Tendrán que ser sobre otras lógicas nuevas que articularán nuevos sujetos políticos, porque estos están ya feneciendo y hay que pensar ya en cuáles vamos a hacer, porque si no nos los van a hacer. Pero vamos a ver, es que yo hace tiempo que no, te escuché lo de la UNED, la intervención que tuviste, que me encantó. Aquí ha habido siempre una izquierda que está en la teoría del cambio social, que está en la teoría, pero ¿sabes el problema que ha habido también en este país? Que mientras que algunos estaban en la teoría, la práctica de la vida de los ciudadanos en muchas ocasiones la gobernaba la derecha. Y vuelvo a decir, lo que ahora está saliendo la gente a la calle a defender, con toda la legitimidad, y estaremos allí porque hay que defenderlo porque son derechos, en la mayoría con todas las equivocaciones. Pues claro que es una barbaridad lo que se hizo en verano de prisa y corriendo, que hizo Zapatero modificando la Constitución. Claro que es una barbaridad, pero si solo te fijas en las barbaridades... Es una barbaridad, es un golpe de Estado. No es lo mismo, ¿eh? Si no, es un golpe de Estado, en todas las si quieres que hable... o sea, no es una barbaridad. No, si quieres hablar en términos de ciencia política, que hay un catedrático de ciencia política y llamar a las cosas por su nombre, pues no es un golpe de Estado porque siguió la legalidad constitucional establecida. ¿Puede ser una barbaridad política? Creo que es una barbaridad política. Pero si hablamos con criterio, pues hablamos con criterio. Yo lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Es decir, lo que ahora, la gente sale a la calle ahora para defender la educación. Y yo digo, claro que hay que defender la educación. Y claro que el PSOE tendría todos los problemas del mundo y decía antes, no, es que la Iglesia, pues lo de la Iglesia es una sentencia del Tribunal Constitucional
del año 86. Claro, es que también hay que estudiar historia, porque mucha gente ahora no conoce esos datos. Es decir, pero ¿quién universalizó? Ahora estamos jugando no a quién lo hizo, sino a intentar no volver a la historia de este país que quien estudiaba solo era el hijo que tenía dinero. Estamos volviendo a intentar conquistar un derecho que nos están queriendo quitar y que en un momento dado, por el apoyo de los ciudadanos, un gobierno puso. De la musa a los hechos. No, es que soy lo mismo el PP que... Pues no somos lo mismo, porque la receta que los madrileños estaban pagando hasta ahora, porque el Partido Popular era querido, se ha quitado porque el Partido Socialista lo llevó al Constitucional, con más acierto, con menos acierto, pero lo llevó al Constitucional y se ha paralizado el euro por receta. Es decir, claro que hay cambio de modelo, pero el cambio de modelo tiene que ser, o transformamos la sociedad sobre unos valores de incremento de la igualdad y la justicia social, o no lo hacemos. Y en eso, me dicen, no, es que los actores que hay no sirven. Pues no hay democracia sin partidos políticos. ¿Que tienen que cambiar los partidos políticos? Sí, y mucho. Hacerse más participativos, todo lo que quieras. ¿Que van a ser solo los partidos políticos? No, serán los partidos políticos y más movimientos sociales que han surgido en una sociedad tan compleja y diversa como la actual. Pero no tiremos todo por el aire de patas arriba, porque entonces ellos seguirán gestionando, porque la economía lo que ha conseguido hacer es primero subordinar a la política. ¿Cuántos diputados tenía el Partido Socialista en la primera restauración borbónica? ¿Cuántos tenía? Ahora estamos en la segunda restauración borbónica. ¿Son los mismos partidos políticos los que existían? ¿Son eternos los partidos políticos? No responden a las realidades políticas. La realidad política está cambiando y el mapa político tendrá que cambiar. Porque eso es lo que no podemos pensar, que cuando hay en marcha una crisis económica y social y política... Sí, claro que sí. No tengo duda. Es decir, pero di lo que tú crees. Esto es lo que yo creo. Yo me voy otra vez a los datos, porque es que las ciencias sociales también tienen datos. Yo me voy a los datos para no dar mi opinión y después te doy mi opinión si quieres. De 1 al 10. El 38,8% de los españoles se sitúa en el 6, 7 y 8, que eso es socialdemocracia, izquierda moderada, el 38,8. Sí, pero es que yo no comparto esos parámetros. Pero si es que no los comparto, es que es lo que cuando los ciudadanos es un momento... Claro, es que no comparto el parámetro izquierda-derecha que tú utilizas. Lógicamente, ¿los liberales o los conservadores eran más de izquierda, los liberales o los conservadores del principio de siglo? Pero que no me hable, que yo te pregunto, ¿es la izquierda, la derecha? Lo que decía y tiene razón Ramón, es decir, ¿queremos transformar la sociedad española de ahora o queremos, si queremos hablar de historia, hablamos de historia? Pero tenemos que transformar con la gente que hay. Y lo que te quiero decir que queremos hacer es, lo primero, el sujeto para transformar la sociedad es el ciudadano. Y el ciudadano, el de izquierdas, el que nos está viendo, tiene que ser consciente que mientras que él, en muchos, tanto por ciento, se queda en su casa cuando hay elecciones porque estos no me representan, no son puros, no son... Los de la derecha sí van a votar. Es decir, contradicciones siempre van a existir, pero yo lo quiero decir, en España, de cada 10 votantes, de cada 10 que pueden votar, 6 no participan prácticamente en algunas ocasiones, lo hacen aleatoriamente, y hay un núcleo de 4 que participa siempre. Si eso lo vas desgajando por ideologías y clase social, los que más nivel adquisitivo tienen, los que más estudios tienen, es decir, la radiografía de los que son más de derechas, porcentualmente votan más, y el ejemplo lo tenemos en la mayoría absoluta que ha sacado el Partido Popular. Yo lo que quiero decir es, pero tampoco hay 10 millones de oligarcas, o sea, tampoco hay 10 millones de oligarcas que votan al Partido Popular, o sea, tampoco nos equivoquemos, Es decir, cuando hablamos de un cambio de régimen, hablamos de articular un proyecto de sectores sociales con determinados intereses. No volvamos a un viejo esquema de magmas que ya están y que ya no tienes nada que mover. Claro, eso es lo que tenemos que repensar ahora, y de eso es de lo que tenemos que hablar. Mientras tanto, gobierno a la derecha, Bárcenas tiene que pedir cuántas cuentas en Suiza. Gobierno la troika, no nos equivoquemos. Aquí gobierna la troika, no nos equivoquemos. La troika. La troika. Y desde el momento en que además hay un pacto entre los dos partidos del régimen para quebrar la Constitución, porque eso es una quiebra de la Constitución, la modificación que se produjo, para que ningún gobierno pueda venir y lo único que se pueda plantear para poder cuestionar la deuda sea un proceso constituyente. Y ese reto y ese órdago lo ha echado el Partido Popular y el Partido Socialista al conjunto de la sociedad civil. Y a ese reto es al que tenemos que responder, al reto de la troika, aquellos que habéis respondido a los dictados del capital financiero internacional. Y a eso es lo que tenemos que ver, si somos capaces de responder o si no nos plegamos. Llegamos al final del programa, llevamos más de una hora discutiendo. Si me insistís mucho, os doy 10 segundos de reloj a los que me habéis pedido la palabra. Son 10 segundos y no son 12. Adelante. 10 segundos. Bueno, yo lo único que voy a coincidir con Ramón es que es una pérdida de tiempo estar discutiendo entre nosotros en lugar de otra cosa. Y creo que hay una clave en esto, que es podemos hacer patria de partido o podemos hacer patria de pueblo. Si hacemos patria de partido, dejaremos, como ha pasado en este programa, que Fernando se vaya de rositas en lugar de atacarle a él.
Pero para hacer patria de pueblo hay que ser conscientes de que ya no hay tiempo para pactar el reparto de la economía y que hay que remodelar el sistema. Gracias, Tania. Fernando, tus 10 segundos. Pues yo nada, una cosa, de verdad, te lo digo con todo el respeto, tenéis una cara los socialistas. Lleváis 35 años timando a la gente de izquierdas, que son buena gente, son idealistas y demás, y sois parte del régimen. Es que indultasteis a Alfredo Sanz hace 4 días. ¿Sí o no? Está mal. Esa es la cruda realidad. 10 segundos, Erlanz. Claro, y es cierto. Nada, solamente decir que esto no surge por generación espontánea. Esto es una corrupción generalizada del régimen y del bloque dominante español. Entonces hay que darle una alternativa. Y la alternativa, sin duda, está en el pueblo. Y yo, como formo parte del pueblo castellano, confío en él. Y nosotros venimos de marcha. Llegamos al final en este programa, por suerte. Yo no tengo 10 segundos. Sí, se lo regalo a Fernando. No, por favor. Pero venga, estamos estupendo. Yo simplemente ha resumido todo perfectamente. A la gente, por encima de las contradicciones que pueda haber, la gente tiene que decidir si su vida se la van a seguir planteando estos que están en esa portada del periódico y los poderes económicos, o ellos, de los que aquí o ellos, claro, participando y decidiendo qué tipo de gobierno van a elegir. El que no vote y no dirija a su gobierno sabe que va a tener más probabilidad de que lo gobierne la derecha, esta derecha que ahora está en las portadas. Muchísimas gracias a los 6, llegamos al final. Me voy a permitir la última reflexión en mis 10 segundos, una llamada al optimismo, aunque parezca extraño. Yo creo que lo que marca los golpes de Estado no es su relación con las constituciones. Los golpes de Estado siempre tratan de legitimarse constitucionalmente y al fin y al cabo constitucional es lo que dice el Tribunal Constitucional. El golpe de Estado del 23F, el señor Armada lo que pretendía es que ese Parlamento secuestrado le eligiera presidente y hubiera sido una solución constitucional. La clave de los golpes de Estado es que cambien las estructuras de poder. Lo que ha ocurrido en este país, y aquí viene la parte del optimismo, es que ya no hay espacio para gobernar como se gobernaba en los años 80 y en los años 90. Ese bipartito que marcaba unas tendencias diferenciales entre lo que representaba el PP y lo que representaba el PSOE ya no tiene más espacio. Lo que ha ocurrido en Grecia es lo que va a ocurrir en este país y o los socialistas cambian o a mi juicio les ocurrirá lo que le pasó al PASOK en Grecia. Esta es la conclusión del presentador. Nos veremos la semana que viene en La Tuerca. Hasta pronto. Os dejamos con La Tuerca Rap con Pasionaria. Hay 6 millones de vidas, de historia, 6 millones de estafados, 6 millones de parados. Para La Tuerca Rap. Dicen que habita entre nosotros, pero no lo vemos. Hay 6 millones que lo buscan para sudarse un sueldo, que no se vive del aire ni de promesa. El pueblo quiere dignidad y pan sobre la mesa. Nos están cargando con la culpa y en la reforma laboral que aumentó la llaga. Es justicia para ricos, no para pobres, y encima nos callan. No somos culpables de haber nacido pobres, que esta situación no Puerto Rico es el sistema que nos cubre. Solo da, no te da, ¿qué más da? Si te vas o te queda. El mundo está al revés, los ancianos trabajando y los jóvenes esperan. Basta ya de engañar, de robar, de despidos baratos. Si hay que recortar, recortemos a la iglesia y por qué no, la cuenta de Rodríguez Rato. Ni trato al contrato de esclavo, no es sindicato que no esté manchado. Esto irá mejor, está claro, pero para el banquero que te ha desociado, que siga bajando jornal, seguimos subiendo la rabia. Quieren esfuerzo y nos van a forzar, es su burocracia la que nunca cambia. Diga lo que digas, ese millón de vidas, la soga del imperio que domina. No son las más perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad. Basta ya de repartir que tienen, le sobra al interesado. La deuda la hacemos pública, los beneficios son privados. Paso si queremos socializar, buscamos desnuda la palabra y la verdad. No acato el mandato del banco, no hay político que no eche mi blanco. Esto irá pa' peor, está claro, pero para el obrero casi anulado. Y sigue subiendo la prima y sigue subiendo el paro. En la dictadura de Franco nos vean fusilados. Ahora nos matan de hambre, nos privan, nos suben el IVA. Digan lo que digas, ese millón de vidas, la soga del imperio que domina. No son las más perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad. Diga lo que digas, ese millón de vidas, la soga del imperio que domina. No son las más perdidas, sistema matan vida, muere la seguridad.